Dicen que el mayor desorden no está afuera, sino dentro de uno mismo. Puedes tener tu casa en orden, un empleo estable, responsabilidades cumplidas y aún así sentirte vacío o perdido. Porque no se trata de cuánto haces, sino de cómo estás viviendo cada momento. Muchos hoy se sienten abrumados, sin rumbo claro, cansados de intentar cambiar su vida sin saber por dónde comenzar. Pero lo que pocos comprenden es que no necesitas empezar desde cero, necesitas poner en orden lo que ya está frente a ti. El estoicismo nos recuerda que la transformación verdadera no surge de controlar el mundo exterior, sino de aprender a gobernar la mente. Epicteto decía que no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y cuando entiendes eso, tu perspectiva cambia por completo. Si enfocas tu atención en lo que sí puedes controlar, si reduces el ruido mental y actúas con serenidad en medio del caos, empezarás a experimentar algo profundo: orden interior. Un orden que no depende del dinero, del éxito ni de los demás, sino únicamente de ti. Hoy quiero compartir contigo 10 prácticas estoicas que pueden ayudarte a reconstruir tu vida desde adentro hacia afuera. No son simples ideas, son acciones concretas que convierten la confusión en enfoque, el miedo en fortaleza y el pensamiento disperso en claridad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo filosofía, es una guía para volver a ti mismo. Antes de continuar, te invito a hacer algo simbólico. Escribe en los comentarios esta frase: yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Hazlo como un acto de compromiso personal, porque al escribirlo no solo dejas palabras, afirmas una intención. Te recuerdas que el cambio no empieza en el exterior, sino en tu mente, en tu actitud y en la forma en que decides responder a la vida. Lección 1. Entrena tu concentración. Vivimos en una época en la que la atención se ha convertido en el recurso más codiciado y al mismo tiempo más robado. No es el dinero lo que más se nos escapa, ni siquiera el tiempo. Es algo más sutil y más peligroso: la capacidad de estar verdaderamente presentes. Cada notificación que interrumpe, cada pensamiento que salta sin control, cada distracción que parece inofensiva, va fragmentando la mente en pequeñas partes dispersas. Y cuando la mente se dispersa, la vida también lo hace. Una mente desordenada produce una existencia desordenada. Cuando no puedes sostener tu atención en una sola cosa, tampoco puedes sostener tus decisiones, tus proyectos, ni tu carácter. Te conviertes en alguien que reacciona en lugar de dirigir, que salta de estímulo en estímulo sin profundidad. Esa es la verdadera consecuencia de la distracción constante, una vida vivida en fragmentos. Las distracciones no provienen únicamente del exterior. No son solo las pantallas, el ruido o las interrupciones del entorno. El enemigo más persistente está dentro. Son los pensamientos que se adelantan al futuro con ansiedad o regresan al pasado con arrepentimiento. Son las preguntas interminables de qué pasará o qué hubiera ocurrido si las cosas fueran distintas. De esta manera, la mente abandona el único lugar donde existe poder real, el presente. Marco Aurelio escribió que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son caóticos, tu mundo interior se oscurece. Si son claros y firmes, tu vida adquiere dirección. Por eso, la concentración no es un simple hábito productivo, sino una disciplina espiritual. Es la capacidad de elegir qué pensamiento merece quedarse y cuál debe irse. Entrenar la concentración comienza con actos aparentemente simples, pero profundamente transformadores. Cuando escribas, escribe. No revises el teléfono, no planees lo que harás después. Cuando comas, come. Siente los sabores, la textura, el momento. Cuando escuches a alguien, escucha sin preparar tu respuesta en silencio. Esta práctica de presencia consciente fortalece la mente como el ejercicio fortalece el cuerpo.
Antes de iniciar cualquier tarea, establece un pequeño ritual. Elimina distracciones visibles. Respira con lentitud y repite mentalmente una frase breve y firme. Estoy aquí. Solo esto importa ahora. Ese recordatorio sencillo actúa como un ancla. Te devuelve al instante presente cada vez que la mente intenta escapar. No se trata de vaciar la mente por completo, sino de dirigirla. Los pensamientos seguirán apareciendo, pero tú decides si los sigues o los dejas pasar. Cada vez que notas que te has distraído y regresas voluntariamente al presente, estás entrenando tu libertad interior, porque la concentración no es rigidez, es dominio, y quien domina su atención, domina su destino. Haz del enfoque un entrenamiento diario. No esperes a que llegue la inspiración. Practícalo en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Con el tiempo descubrirás algo poderoso. Cuando tu mente aprende a permanecer, tu vida comienza a ordenarse. La concentración es más que productividad, es autonomía, es claridad, es libertad. Lección 2. Construye un cuerpo fuerte y una mente resiliente. No puedes aspirar a una mente firme si habitas un cuerpo abandonado. Esta idea puede parecer incómoda, pero encierra una verdad profunda. El cuerpo y la mente no están separados, se influyen de manera constante. Cuando el cuerpo se debilita por la inactividad, la mente también pierde resistencia. Cuando el cuerpo se disciplina, la mente aprende a obedecer. Los estoicos comprendían esto con claridad. Para ellos, el entrenamiento físico no era un acto de vanidad ni una búsqueda estética. Era una escuela de carácter. Sabían que el cuerpo es el primer territorio donde se forja la voluntad. Cada esfuerzo físico es un diálogo interno donde decides si te rindes o continúas. Y cada vez que eliges continuar, aunque no tengas ganas, fortaleces algo más profundo que los músculos. Vivimos en una cultura que promete comodidad constante. Todo está diseñado para reducir el esfuerzo, para evitar el frío, el cansancio, la incomodidad. Sin embargo, aquello que nos protege en exceso también nos debilita. Queremos serenidad sin atravesar dificultad. Deseamos fortaleza sin resistencia, pero no existe resiliencia sin fricción. La resistencia se construye enfrentando pequeñas incomodidades de manera voluntaria. Séneca aconsejaba acostumbrar al cuerpo a condiciones adversas de forma consciente, no como castigo, sino como preparación. Soportar el frío, tolerar el cansancio, moderar los excesos, porque quien aprende a sostener lo pequeño estará listo cuando llegue lo grande. El esfuerzo físico se convierte entonces en una práctica espiritual, en una forma de recordarte que puedes soportar más de lo que imaginas. Cada vez que decides levantarte a entrenar, aunque preferirías quedarte acostado, estás enviando un mensaje a tu interior. Yo tengo el control. Cuando eliges caminar en lugar de permanecer inmóvil, cuando respiras profundo mientras el cuerpo se esfuerza, estás entrenando tu determinación. El movimiento disciplinado limpia la mente. La fatiga bien dirigida reduce la ansiedad. El cuerpo activo sostiene una mente despierta. No se trata de alcanzar perfección física ni de compararte con otros. Se trata de construir un cuerpo que te sostenga cuando la vida exija fortaleza. Un cuerpo que no colapse ante el esfuerzo, que no se quiebre ante la presión. Porque cuando el cuerpo aprende a soportar el peso del entrenamiento, la mente aprende a soportar el peso de la adversidad. Comienza de manera simple. Camina en silencio, sin distracciones. Permite que el aire frío toque tu rostro por la mañana. Corre unos minutos no para competir, sino para escucharte. Observa cómo cada paso te recuerda que sigues avanzando. No estás roto, solo necesitas activarte. La disciplina física no es una moda pasajera,
es un acto de autogobierno, y el autogobierno es la base de la libertad interior. Cuando el cuerpo responde a tu voluntad, la mente comienza a imitarlo, y en esa sincronía nace la resiliencia. Una resiliencia que no depende de circunstancias favorables, sino de tu capacidad de sostenerte incluso cuando el camino se vuelve difícil. Lección 3. Cambia tu actitud, no tu ubicación. Existe una creencia silenciosa que gobierna muchas decisiones impulsivas, la idea de que en otro lugar todo sería distinto. Pensamos que si cambiamos de ciudad, de trabajo, de entorno o de personas, entonces comenzará una nueva etapa. Imaginamos que la distancia resolverá lo que nos pesa. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a considerar algo esencial. Puedes recorrer miles de kilómetros y seguir siendo la misma persona, con los mismos miedos, las mismas dudas y las mismas heridas sin resolver. El problema no suele estar en el lugar que habitas, sino en la mente con la que lo experimentas. Si el desorden vive dentro, ningún paisaje traerá orden verdadero. Si la confusión nace en tus pensamientos, ningún cambio externo podrá darte claridad duradera. Huir puede parecer libertad, pero cuando cargas con tus conflictos internos, solo estás trasladando la prisión de un sitio a otro. El estoicismo enseña que la paz no depende del escenario, sino de la actitud con la que lo atraviesas. El sabio puede estar en cualquier circunstancia y mantener serenidad porque entiende que no controla todo lo que ocurre, pero sí controla la interpretación que hace de ello. Y esa interpretación lo cambia todo. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de manera completamente distinta, no por lo que sucede, sino por cómo lo juzgan. Cuando no transformas tu manera de pensar, repites las mismas historias con distintos protagonistas. Cambian los nombres, cambian los lugares, pero el patrón permanece. Por eso, la verdadera transformación no comienza preguntándote dónde estaría mejor, sino preguntándote quién necesitas ser aquí y ahora. Esa pregunta devuelve el poder a tus manos. Cada vez que culpas al entorno por tu malestar, estás cediendo tu autoridad interior. No es la ciudad, ni el clima, ni las personas lo que determina tu estado interno. Es la narrativa que construyes alrededor de lo que sucede. El estoicismo no promete que el mundo se vuelva más fácil, enseña a volverte más fuerte ante él. Empieza observando tus reacciones. Cuando algo te irrita, detente antes de responder. Respira con lentitud. Pregúntate qué expectativa estaba detrás de tu frustración. Cuando alguien te decepcione, examina qué parte de ti esperaba algo distinto. Ese ejercicio de conciencia transforma el impulso en aprendizaje. Cambiar de actitud no significa negar la realidad ni fingir optimismo constante. Significa asumir responsabilidad por tu respuesta. No puedes elegir todo lo que te ocurre, pero siempre puedes elegir cómo enfrentarlo. Esa elección, repetida día tras día, construye estabilidad. Deja de buscar soluciones geográficas para problemas internos. Enfréntate a ti mismo con honestidad, porque una mente indisciplinada no encontrará paz en ningún rincón del mundo. Pero una mente entrenada puede encontrar serenidad incluso en medio del ruido, la presión y la incertidumbre. Y cuando tu paz deja de depender del entorno, te vuelves verdaderamente libre. Lección 4. Libérate de los malos vicios. La esclavitud moderna no siempre se reconoce a simple vista. No tiene barrotes visibles ni cadenas de hierro, pero existe. Vive en los hábitos que no puedes soltar, en los impulsos que gobiernan tus decisiones sin que lo notes. No necesitas estar encerrado para ser prisionero. Basta con depender de algo que crees que te calma, te distrae o te valida, pero que en realidad te controla. Puede ser el teléfono que revisas sin pensar, el azúcar que consumes para aliviar el estrés, la necesidad constante de aprobación o el impulso de responder con ira cuando algo te incomoda. Estos hábitos parecen pequeños,
incluso inofensivos, pero cuando no puedes prescindir de ellos, dejan de ser elecciones y se convierten en dependencias. Y toda dependencia erosiona la libertad interior. El estoicismo lo expresó con claridad. Quien no puede gobernarse a sí mismo no es verdaderamente libre. La libertad no comienza cuando el mundo deja de imponerte estímulos, sino cuando tú decides no reaccionar de forma automática ante ellos. El placer no es el enemigo. Lo peligroso es el exceso. Disfrutar no destruye. Depender, sí. Porque aquello que no puedes controlar termina controlándote. Cada vez que cedes ante un impulso sin cuestionarlo, fortaleces la costumbre de obedecerlo. Y cada vez que decides interrumpir ese impulso, aunque sea por un instante, fortaleces tu carácter. La disciplina no es una cárcel, es el camino hacia la autonomía. Dominar un deseo no significa reprimirlo con violencia, sino colocarlo en su lugar. Decidir cuándo, cómo y por qué actúas. El primer paso es la honestidad. Pregúntate qué hábito tiene más poder sobre ti del que debería. Tal vez sea la procrastinación disfrazada de cansancio. Tal vez sea la necesidad de revisar mensajes cada pocos minutos. Tal vez sea la búsqueda constante de aprobación. No todos los vicios parecen graves, pero todos los que te dominan debilitan tu voluntad. Empieza con renuncias pequeñas y conscientes. Un día sin redes sociales, una semana reduciendo aquello que consumes por impulso, una hora de silencio sin distracciones. No se trata de castigarte, sino de comprobar que puedes existir sin depender de lo que creías indispensable. Esa comprobación fortalece tu identidad. Cada vez que eliges actuar desde la conciencia y no desde el impulso, estás afirmando tu libertad. Cada vez que resistes una gratificación inmediata, entrenas tu mente para decisiones más grandes. La diferencia entre el esclavo y el hombre libre no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de elegir con claridad. Liberarte de los malos vicios no significa volverte rígido o inflexible. Significa recuperar el control sobre tu energía, tu tiempo y tu atención. Cuando tus hábitos obedecen a tu voluntad y no al revés, tu carácter se fortalece, y un carácter fuerte es la base de una vida estable. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseas en cualquier momento. Consiste en no necesitar hacerlo. Consiste en poder elegir incluso cuando nadie te observa. En ese punto ya no eres gobernado por el placer, el miedo o la aprobación. Eres dueño de ti mismo. Lección 5. Decide con la razón, no solo con la emoción. Muchas vidas se desvían no por falta de inteligencia, sino por exceso de impulso. Un mensaje que despierta ira recibe una respuesta inmediata. Una oportunidad que genera entusiasmo se acepta sin reflexión. Un miedo repentino empuja a huir antes de comprender lo que realmente ocurre. Así, decisiones tomadas en el calor del momento suelen terminar en arrepentimiento. Las emociones son rápidas, surgen con intensidad y reclaman acción inmediata. La razón, en cambio, es paciente. Observa, analiza y espera. Cuando permites que la emoción gobierne cada elección, te conviertes en alguien que reacciona en lugar de dirigir. No vives según propósito, sino según estímulo. Y vivir así es ceder el timón de tu vida a cada sensación pasajera. El estoicismo no enseña a eliminar las emociones, sino a comprenderlas. La emoción puede iluminar lo que sientes, pero no debe dictar lo que haces. Epicteto y Marco Aurelio insistían en que la virtud reside en la capacidad de elegir con lucidez. No podemos impedir que una emoción aparezca, pero sí podemos decidir qué hacer después de que aparece. La clave está en crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando sientas que una emoción intensa te empuja a actuar, detente, respira con profundidad, permite que pase unos segundos.
En ese breve intervalo se encuentra tu libertad. Pregúntate con honestidad, si esta emoción no estuviera presente, ¿haría lo mismo? Esa simple pregunta puede cambiar el curso de una decisión. Para elecciones importantes, adopta la práctica de esperar. No respondas de inmediato, no firmes, no compres, no prometas en el punto más alto de la emoción. Permite que el entusiasmo o la ira se enfríen. Con el paso del tiempo, lo urgente se vuelve más claro y lo impulsivo pierde fuerza. La razón necesita espacio para actuar. También es útil reconocer tus detonantes. Observa durante algunos días qué situaciones despiertan reacciones intensas en ti. Tal vez sea la crítica, la presión, el rechazo o la comparación. Cuando conoces tus patrones, dejas de ser víctima de ellos. Te conviertes en alguien que estudia su mente y la regula. Tomar decisiones con razón no significa volverte frío o distante. Significa integrar emoción y reflexión de manera equilibrada. La emoción señala lo que importa. La razón determina el camino más adecuado. Cuando ambas trabajan juntas, tus elecciones se alinean con tus valores y tus objetivos a largo plazo. Cada vez que eliges la pausa en lugar del impulso, fortaleces tu carácter. Cada vez que respondes con claridad en lugar de reacción automática, afirmas tu autodominio. Y el autodominio es la base de la estabilidad. Vivir guiado por la razón no elimina la intensidad de la vida, pero sí evita que te arrastres sin dirección. Porque cuando tus decisiones nacen de la lucidez y no del impulso, construyes una existencia más firme, más consciente y más coherente con quien realmente quieres ser. Lección 6. Concéntrate en actuar, no en planificar en exceso. Muchas personas tienen ideas brillantes, metas ambiciosas y sueños bien definidos. Sin embargo, pocas los convierten en hechos concretos. La razón no siempre es la falta de capacidad, sino una trampa más sutil, la preparación interminable. Investigan, ajustan, analizan, vuelven a planear. Esperan el momento ideal, el estado mental perfecto o las condiciones exactas. Y mientras esperan, el tiempo avanza sin detenerse. La planificación es útil, pero cuando se convierte en refugio, deja de ser prudencia y se transforma en miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a descubrir que no se está tan preparado como se creía. Así nace la procrastinación disfrazada de responsabilidad. Posponemos lo que sabemos que debemos hacer bajo argumentos razonables, pero en el fondo lo que evitamos es la incomodidad de empezar. El estoicismo no es una filosofía de palabras, sino de acción. Marco Aurelio escribió que no necesitamos más tiempo, sino decisión. Epicteto enseñaba que no somos medidos por lo que decimos que haremos, sino por lo que efectivamente hacemos. Leer, reflexionar y planear son valiosos, pero nada cambia hasta que el cuerpo se mueve. Cada vez que pospones una acción importante, fortaleces la inercia. Y la inercia se vence solo con movimiento. No necesitas un plan perfecto para comenzar, necesitas dar el primer paso. Una acción imperfecta realizada hoy vale más que 1000 intenciones guardadas para un futuro incierto. La claridad no siempre precede a la acción. Con frecuencia es la acción la que produce claridad. Esperar a sentir motivación puede convertirse en una espera eterna. La motivación es inestable, aparece y desaparece. En cambio, la disciplina se construye a través de decisiones repetidas. Primero actúas, luego surge el impulso. Primero avanzas, luego comprendes mejor el camino. Divide tus metas en pasos pequeños y alcanzables. No mires la montaña completa si eso te paraliza. Enfócate en el siguiente movimiento. Haz esa llamada pendiente. Escribe esa página. Envía ese mensaje. Cada avance, por mínimo que parezca, refuerza tu sentido de control y dirección. Puedes adoptar una práctica sencilla cada mañana. Elige una sola acción concreta que, si la completas, dará sentido a tu día.
Realízala antes de distraerte, antes de revisar el teléfono, antes de permitir que la indecisión se instale. Esa será tu victoria diaria, y cada victoria fortalece tu carácter. La madurez no llega antes de actuar, llega como consecuencia de hacerlo. Nunca estarás completamente listo. Siempre habrá algo que ajustar, algo que perfeccionar. Pero la experiencia solo se adquiere en el movimiento. Deja de buscar el momento ideal. El momento es ahora, porque el exceso de planificación no construye resultados, solo posterga el inicio. Y el estoico comprende que la vida se transforma cuando se convierte la intención en acción, sin depender del estado emocional del momento. Lección 7. Crea tu propio valor. Vivimos en una época donde el valor personal parece medirse por la aprobación externa. Un reconocimiento, un elogio, una señal de aceptación pueden elevar el ánimo en segundos. Sin embargo, basta una crítica, un silencio o una comparación para que la seguridad se tambalee. Cuando tu autoestima depende de la mirada ajena, se vuelve frágil, porque aquello que otros te dan también pueden retirarlo. El problema no es desear reconocimiento, sino construir tu identidad sobre él. Cuando trabajas solo para ser visto, cuando te esfuerzas únicamente para ser validado, entregas tu estabilidad a factores que no controlas. El aplauso es inestable, la atención es pasajera, y quien depende de ellas vive en constante tensión. Los estoicos comprendían que el valor verdadero no se mendiga, se construye. Decían que quien depende del juicio ajeno se convierte en esclavo. La libertad más profunda surge cuando tu sentido de dignidad no fluctúa según la opinión de otros. No significa ignorar el mundo, sino no definirte exclusivamente por él. Cada acto de disciplina silenciosa, cada promesa cumplida cuando nadie observa, cada decisión tomada con integridad fortalece tu identidad. El carácter se construye en privado antes de manifestarse en público. Cuando actúas con coherencia, aunque no haya reconocimiento inmediato, afirmas tu propio valor. Aprende a recibir elogios sin inflarte y críticas sin derrumbarte. Ambos son estímulos externos. Respira, observa y mantén tu centro. Tu valor no aumenta con el halago ni disminuye con la desaprobación. Permanece estable. También es importante dejar de medir tu progreso con la comparación constante. Cada persona avanza en ritmos distintos, con circunstancias distintas. Compararte de manera obsesiva debilita tu enfoque. La verdadera competencia es contigo mismo, con la versión que fuiste ayer. Construir tu propio valor significa vivir según principios claros. Significa actuar con honestidad, incluso cuando hacerlo no te favorece. Significa elegir la coherencia sobre la conveniencia. Con el tiempo, esa consistencia genera una confianza profunda que no necesita aplausos para sostenerse. Cuando ya no buscas impresionar, tu presencia se vuelve más firme. Cuando no necesitas validación constante, tus decisiones se vuelven más libres. Esa tranquilidad interior no depende de la aprobación externa. Es el resultado de saber que estás actuando conforme a tus valores. El valor auténtico no se exhibe, se manifiesta, no se grita, se demuestra. Y cuando lo construyes desde dentro, ninguna crítica puede destruirlo y ningún elogio puede corromperlo. En ese punto, dejas de depender del reflejo de otros para saber quién eres. Y esa es una forma profunda de libertad. Lección 8. Deja de intentar ser perfecto. El perfeccionismo suele presentarse como una virtud. Parece disciplina, parece exigencia elevada, parece compromiso con la excelencia. Sin embargo, muchas veces es algo distinto. Es miedo disfrazado de estándares altos. Miedo a equivocarse, miedo a ser juzgado. Miedo a no estar a la altura de una expectativa que, en el fondo, nadie ha impuesto con tanta severidad como tú mismo.
Muchas personas no avanzan no porque carezcan de talento, sino porque no toleran la posibilidad del error. Esperan el momento ideal, la versión impecable, la seguridad absoluta antes de actuar. Pero ese momento rara vez llega, y mientras esperan la perfección, la oportunidad se desvanece. El estoicismo enseña que lo importante no es hacerlo todo de manera impecable, sino hacerlo con intención y mejora constante. La perfección es una meta ilusoria que se desplaza cada vez que parece alcanzarse. El progreso, en cambio, es tangible. Se construye con pasos pequeños, repetidos con constancia. Cada acción imperfecta puede convertirse en una lección valiosa. El problema del perfeccionista es que vive atrapado en la anticipación. Analiza, compara, corrige mentalmente escenarios que todavía no existen y al hacerlo posterga el inicio. Intenta controlar cada detalle antes de comenzar. Pero el aprendizaje real ocurre en la experiencia, no en la imaginación. La mentalidad estoica rompe ese círculo. Acepta que el error no es una amenaza, sino un maestro. Cada intento ofrece información, cada tropiezo aporta claridad. Lo que no se hace no puede mejorar. Lo que no se inicia no puede perfeccionarse con el tiempo. Adopta un principio sencillo pero poderoso, mejor hecho que perfecto. La acción constante, incluso con fallas, genera avance. La intención más noble sin ejecución permanece estancada. El crecimiento no proviene de la ausencia de errores, sino de la capacidad de aprender de ellos sin rendirse. En la vida cotidiana, esto significa atreverte a publicar ese proyecto aunque no sea impecable. Significa decir esas palabras que has ensayado mentalmente durante semanas. Significa tomar esa decisión sin esperar condiciones irreprochables. La perfección no garantiza éxito. La acción genera experiencia. También es importante establecer estándares realistas. No se trata de actuar de manera descuidada, sino de aceptar que la mejora es un proceso continuo. Haz tu trabajo con responsabilidad, pero permite que el aprendizaje ocurra mientras avanzas. La excelencia no es un punto fijo al que llegas, es una práctica constante. Recuerda que mientras dudas, el tiempo avanza. Cada día que postergas por temor a no hacerlo perfecto es un día que no vuelve. El estoico no busca brillar ante los demás, busca superarse a sí mismo. Y esa superación nace del movimiento, no de la parálisis. Cuando abandonas la obsesión por la perfección, descubres algo liberador. Puedes avanzar con mayor ligereza. Puedes experimentar sin terror al fallo. Puedes aprender con humildad. Y esa libertad te permite progresar de manera más auténtica y sostenida. Lección 9. Busca desafíos voluntarios. La mente se debilita cuando se acostumbra únicamente a la comodidad. Cada vez que eliges el camino más fácil sin cuestionarlo, renuncias silenciosamente a una parte de tu fortaleza interior. Vivimos en una era que exalta el confort, donde casi todo está diseñado para evitar el esfuerzo, la espera, el silencio y la incomodidad. Sin embargo, aquello que te protege en exceso también puede volverte frágil. Lo que hoy parece alivio constante mañana puede convertirse en vulnerabilidad si nunca entrenas tu capacidad de resistir. Cualquier dificultad inesperada te parecerá insoportable. El estoicismo enseña que el carácter no se forma en la tranquilidad permanente, sino en el enfrentamiento consciente con la incomodidad. No se trata de buscar sufrimiento innecesario, sino de prepararte antes de que la vida lo imponga sin aviso. Los antiguos estoicos practicaban lo que llamaban entrenamiento del alma. No esperaban a que la adversidad los sorprendiera. Se ejercitaban voluntariamente en pequeñas dificultades. Sabían que la adversidad es inevitable y que el momento de fortalecerse no es durante la tormenta, sino antes de que llegue. El principio es claro. Quien se entrena en la incomodidad no se quiebra ante la dificultad real.
Por eso es valioso introducir desafíos voluntarios en tu vida cotidiana. Puede ser algo tan simple como tomar una ducha fría, mantener el teléfono apagado durante algunas horas o iniciar esa conversación que has estado evitando. Cada pequeña prueba es una oportunidad para reafirmar tu control. Estas prácticas no son castigos, son recordatorios. Te recuerdan que tú decides cómo reaccionar ante el impulso de buscar comodidad inmediata. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la facilidad, fortaleces tu convicción interior. Repetido día tras día, ese mensaje se convierte en identidad. El autocontrol no aparece de manera repentina en los momentos más críticos. Se construye en decisiones pequeñas y repetidas. Cuando llegue una dificultad mayor, una pérdida, un fracaso o una crisis, no te encontrará desprevenido, te encontrará entrenado. El sufrimiento voluntario, en pequeñas dosis conscientes, te otorga poder. No poder sobre otros, sino sobre ti mismo. Aprendes que puedes soportar el malestar sin derrumbarte. Descubres que el miedo no desaparece, pero ya no te paraliza. Comprendes que la resistencia no es ausencia de dolor, sino capacidad de avanzar a pesar de él. La disciplina no se impone desde afuera, se cultiva desde adentro. Cada desafío que eliges enfrentar fortalece tu carácter. Cada incomodidad aceptada amplía tu tolerancia y con el tiempo, lo que antes parecía difícil se vuelve manejable. Los estoicos no aspiraban a una vida fácil, aspiraban a una mente firme. Y esa firmeza se construye cuando dejas de huir de toda fricción y comienzas a verla como una herramienta de crecimiento. Porque no hay expansión sin resistencia, ni fortaleza sin esfuerzo consciente. Lección 10. Practica el perdón sin descanso. Muchas personas cargan resentimientos durante años sin darse cuenta del peso que llevan encima. Conservan palabras hirientes, traiciones, injusticias y decepciones como si fueran pruebas necesarias de su dolor. Sin embargo, mantener vivo el rencor es como beber un veneno esperando que dañe a otro. En realidad, cada recuerdo alimentado con ira consume tu propia energía y perturba tu mente. El resentimiento puede parecer una forma de protección. Puede dar la ilusión de fuerza, como si sostener la ofensa demostrara dignidad, pero en el fondo es una prisión invisible. Y lo más difícil de reconocer es que la llave para salir de ella no está en manos de quien te hirió, sino en las tuyas. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió, ni minimizar el daño. Tampoco implica reconciliarte obligatoriamente con quien actuó mal. El perdón no es un acto hacia el otro, es un acto hacia ti mismo. Es decidir que tu paz es más importante que mantener viva una herida. Es reconocer que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo cargarlo. El estoicismo recuerda que el poder auténtico siempre reside en tu interior. Nadie puede arrebatarte la serenidad si tú no se la entregas. Cuando eliges aferrarte al rencor, entregas tu tranquilidad a un recuerdo. Cuando eliges soltar, recuperas el control sobre tu presente. El proceso comienza con honestidad. Reconoce la emoción sin negarla. La ira, la tristeza o la frustración son respuestas humanas ante el dolor. Pero una vez reconocidas, no permitas que se conviertan en identidad. Obsérvalas, comprende su origen y decide no dejar que definan tu futuro. Recuerda también que la ofensa ya ocurrió. Revivirla constantemente no la modifica, solo prolonga su efecto. Cada vez que traes al presente una herida del pasado, permites que siga afectando tu estado actual. El perdón interrumpe ese ciclo. Perdonar es una práctica diaria. No siempre ocurre en un solo momento definitivo. Cada vez que el recuerdo regrese, elige conscientemente no alimentar la reacción automática. Respira con calma. Repite internamente que tu paz vale más que cualquier deseo de revancha o justificación. Con el tiempo notarás que tu mente se vuelve más ligera. Tus decisiones se vuelven más claras.
Tu carácter se fortalece, no porque olvides lo ocurrido, sino porque ya no permites que gobierne tu estado interior. Esperar una disculpa para sanar es delegar tu libertad. Puede que nunca llegue, pero tu paz no debe depender de la acción de otros. Cada acto de perdón es un acto de poder personal. Es una declaración silenciosa de que eliges vivir sin cadenas emocionales. La verdadera fuerza no consiste en retener el control sobre otros, sino en mantener el control sobre ti mismo. Practicar el perdón sin descanso es entrenar esa fuerza. Es aprender a separar lo que pertenece al comportamiento ajeno de lo que pertenece a tu conciencia. Cuando sueltas el rencor, recuperas tu energía, recuperas tu tiempo, recuperas tu presente, y al hacerlo, comienzas a construir un futuro sin el peso de cadenas invisibles. Arreglar tu vida no significa que todo a tu alrededor se volverá perfecto. No significa que desaparecerán los problemas, ni que el caos dejará de tocar tu puerta. Significa algo más profundo y más realista, que aprenderás a vivir con propósito incluso cuando la incertidumbre aparezca. Significa que dejarás de exigir que el mundo cambie para poder estar en paz y comenzarás a construir esa paz desde dentro. Cada una de estas prácticas estoicas no busca alejarte de la realidad ni convertirte en alguien indiferente. Al contrario, te enseñan a estar en el mundo con mayor lucidez, con equilibrio y con fortaleza. Te enseñan a responder en lugar de reaccionar, a elegir en lugar de dejarte arrastrar, a sostener tu centro incluso cuando el entorno se mueve. La serenidad no es algo que encuentras por accidente. No está escondida en otro lugar ni en otra circunstancia. Se construye día a día, se forma con cada pensamiento que eliges dirigir, con cada impulso que decides regular, con cada acción que realizas aunque no tengas ganas. Cada vez que piensas con claridad, actúas con calma y aceptas lo que no puedes cambiar, estás reparando algo dentro de ti. Tal vez el cambio no sea visible de inmediato. Tal vez no haya aplausos ni transformaciones dramáticas, pero en silencio algo comienza a ordenarse. Tu mente se vuelve más estable, tus decisiones más firmes, tu carácter más sólido. Y esa transformación interior es más duradera que cualquier ajuste externo. Por eso quiero invitarte nuevamente a reafirmar tu compromiso. Escribe esta frase: yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Escríbela no como una formalidad, sino como una decisión consciente, porque cada vez que eliges la calma sobre la reacción, el enfoque sobre la distracción y la virtud sobre la queja, estás cumpliendo esa promesa. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Regresa a estas palabras cuando sientas que el ruido exterior intenta desordenarte. Y recuerda siempre esto: no necesitas que la vida cambie para encontrar paz. Solo necesitas aprender a mantener la paz mientras la vida cambia.